La matriz A se puede factorizar como A igual a P veces D veces P inversa, lo que indica que la matriz A es diagonalizable dadas las matrices D y P si el vector X es 7 veces el vector -8, -11, más 6 veces el vector 3, 4, la matriz rasificada multiplicada por el vector X. Sin calcular la matriz A, lo que no quieren que hagamos aquí es determinar P inverso, luego determine la matriz A, pero determinando el producto de P, D y P inverso y, a continuación, siguiendo la matriz determinante A multiplicado por el vector X. Para empezar, A es igual a P veces D por P inversa, lo que equivale a D es igual a P inversa por A veces P, si y solo si las entradas diagonales de la matriz T son valores propios de la matriz A y las columnas de la matriz P son los vectores propios correspondientes. Así que para empezar, mirando la matriz D, sabemos que los valores propios son lambda 1 igual a -2, y lambda 2 es igual a -3. También conocemos los vectores propios correspondientes. Son las columnas de la matriz P, pero también es importante reconocer estos dos vectores, que también aparecen en el vector X. A continuación, haremos que el vector X sea igual a la suma de el vector X1 y X2, o el vector X1 es igual a la constante C1 multiplicado por el vector V1, y el vector X2 es igual a la constante C2, multiplicado por el vector V2. A continuación, vamos a sean los vectores V1 y V2 los vectores propios de la matriz A, que de nuevo son las columnas de la matriz P, pero que también aparecen en el vector X. En este punto, observe que podemos decir que C1 es igual a 7, y el vector V1, que es un vector propio, es el vector -8, -11, y también se deduce que la constante C2 es igual a 6, y el vector V2, que es el segundo vector propio, es el vector 3, 4. De nuevo, vamos a dejar que lambda 1 y lambda 2 sean los valores propios correspondientes de la matriz A, que, nuevamente, obtenemos el resultado de las diagonales de la matriz D y ahora, consideremos la matriz A multiplicada por el vector X. Podemos decir que la matriz A multiplicada por el vector X es igual a multiplicada por la suma de el vector X1 y X2, que es igual a multiplicado por el vector X1 más A multiplicado por el vector X2. Realizando la sustitución de los vectores X1 y X2, podemos decir que es igual a por el producto de C1 por el vector V1, más A por el producto de C2 por el vector V2, que es igual a C1 por A multiplicado por el vector V1. Más C2 por A veces el vector V2. Y dado que el vector es V1 y V2 son vectores propios, podemos decir A multiplicado por el vector V1 es igual a lambda 1 multiplicado por el vector V1, así como A multiplicado por vector V2, es igual a lambda 2 veces el vector V2. Y por lo tanto, se sigue de nuevo desde arriba. C1 multiplicado por A por el vector V1, más C2 por A multiplicado por el vector V2, es igual a C1 por lambda 1 por el vector V1, más C2 por lambda 2 por el vector V2. Observe aquí que simplemente reemplazamos A por el vector V1 por lambda 1 multiplicado por el vector V1, y A multiplicado por el vector V2 con lambda 2 veces el vector V2. Y recuerda que para llegar aquí, empezamos con la matriz A multiplicado por el vector X, lo que nos lleva a nuestra conclusión. Esa matriz A multiplicado por el vector X es igual a C1 por lambda 1, multiplicado por el vector V1, más C2 por lambda 2 veces por el vector V2. Y observe que tenemos C1 lambda 1 y el vector V1 ya identificado, así como el C2 lambda 2 y el vector V2. Y ahora podemos calcular la matriz A multiplicada por el vector X sin calcular la matriz A, realizando el sustituciones. Tenemos A multiplicado por el vector X igual a 7 veces menos 2 veces el vector negativo 8 menos 11, más 6 veces menos 3 veces el vector 3, 4, simplificando tenemos el vector 5882. Espero que lo hayas encontrado útil.